Ahora, para honra y gloria de Dios y para deleite nuestro, tendremos un especial por la hermana Raquel Miranda. Feliz sábado, hermanos. En esta mañana les voy a cantar un himno que hace como 2 años, allá en Guatemala, había un retiro espiritual de esposas de pastores y les pusieron a cada una de las esposas de cada conferencia que hicieran un himno, que ellas tenían, tú sabes, que inventar la letra, la música y todo esto. Y pues en la misión o conferencia central, digamos allí en la capital, hicieron un himno basado en el Espíritu Santo, cómo ellas como esposas de pastores pueden obrar en la vida de otras personas gracias al Espíritu Santo. Y pues me dieron la oportunidad a mí de poder interpretarlo y en esta mañana se los traigo a ustedes. Espíritu, yo soy una expresión sincera y de lo divino ver más allá de mí quisiera. En tu espíritu de amor me tendrás siempre rendida, pues confiada y sin temor hoy camino por la vida. Con tu espíritu, Señor, mi vida lista está. Te lo ofrezco hoy, Señor, por tu gracia salva soy. Y en tu espíritu tener todos los frutos preciosos que adornen mi vivir, ya que en ti todo es hermoso. En tu espíritu me guiarás en estudio y oración, transformada me tendrás en celestial y dulce canción. Por tu espíritu pinta en el lienzo de otras vidas los colores disfruta, anunciando tu venida. Con tu espíritu, Señor, mi vida lista está. Te lo ofrezco hoy, Señor, por tu gracia salva soy. En tu espíritu tener todos frutos preciosos que adornen mi vivir, ya que en ti todo es hermoso. Y en tu espíritu tener todos los frutos preciosos que adornen mi vivir, ya que en ti todo es hermoso. Amén. Creo
Veo que estamos en un buen ambiente, entonces, para comenzar. Gracias, hija, por este lindo canto. Para los que están tomando notas, este es nuestro quinto tema basado en la intervención del Espíritu Santo en el plan de la redención nuestra. Y hemos titulado a nuestra reflexión de esta mañana, Revividos por el Espíritu. Cuando Adán y Eva pecaron, afectaron a toda la raza humana de muchas maneras. Una de las maneras en las que la raza humana fue afectada fue que el Espíritu Santo dejó de morar en ellos. Y por eso podemos decir hoy día que en ese momento Adán murió. No murió físicamente, murió espiritualmente. Y en consecuencia, entonces, una de las razones por las que Cristo Jesús vino a esta tierra, vino a este mundo, fue justamente para renovar el don del Espíritu Santo a toda la raza humana. Yo quisiera que leyéramos dos versículos en la Biblia en este contexto. Efesios capítulo 2, versículo 5, está el primero. Si alguien lo tiene y quiera leerlo, pues puede hacerlo. Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice allí, aun cuando estábamos como muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Noten bien, lo que el apóstol Pablo quiere decirnos es que cuando la divinidad de Cristo y nuestra humanidad se unieron en la matriz de la joven María, allí nosotros fuimos vivificados espiritualmente en Cristo. Y fue allí cuando por primera vez, podríamos decirlo así, fue restaurado el Espíritu Santo a la raza humana. El segundo versículo que quiero que leamos está en Tito, capítulo 3, versículo 5. Ya lo leyeron en la lectura bíblica y sin embargo pues quisiera que por favor volvamos a leer. Dice allí, nos salvó, ¿qué más dice su Biblia? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. ¿Por qué más? Por el lavado regenerador y renovador del Espíritu Santo. ¿Notaron bien? Hermanos, el Espíritu Santo fue restaurado primeramente o primariamente a la raza humana en Cristo nuestro Señor. Ahora, ¿en qué momento de nuestra vida esa verdad se hace una experiencia personal? Es la pregunta. ¿En qué momento? En el momento en que ustedes y yo obedecemos al Evangelio. Pero ¿qué es obedecer al Evangelio? Para poder comprenderlo un poquito, ¿qué es obedecer al Evangelio? Es necesario que comprendamos qué sucedió en la cruz del Calvario. En la cruz, nuestra vida humana, hermanos, esa vida que recibimos de Adán, murió para siempre, a fin de que pudiera ser satisfecha las demandas de la ley. Allí en la cruz, la humanidad que recibimos de Adán necesitó morir. A cambio, Dios dio a toda la raza humana la vida eterna de Cristo. Y a eso le llamamos el maravilloso intercambio. ¿En qué consiste? En aceptar la muerte de Cristo a cambio de su vida. Y esa es la razón básica por la cual antes de la cruz a Cristo se lo llama el unigénito. Y posteriormente a la cruz a Cristo se lo llama el primogénito.
Unigénito significa, ¿qué significa unigénito? Único. Antes de la cruz, Dios tenía un hijo único. Después de la cruz, a Jesús se lo llama el primogénito. ¿Y qué significa eso? El primero. Voy a poner un ejemplo. Si yo les dijera a ustedes, les presento a mi hijo, a mi único hijo, ¿qué pensarían? Solo tengo uno, y solamente tengo. Pero si yo les dijera a ustedes, les presento a mi primogénito, inmediatamente ustedes pensarían que yo tengo más, ¿verdad? Así que antes de la cruz, Dios tenía solo un hijo, un único hijo. Pero debido a que Jesús, nuestro Salvador, hermanos, puso su vida por nosotros y compartió su vida con nosotros, ahora Dios tiene muchos hijos e hijas, de quienes Cristo es el primogénito. Es por eso que el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice: mirad qué gran amor que... ¿De qué? Que seamos llamados hijos de Dios. Y el apóstol Pablo, en Hebreos capítulo 2, versículo 11, agrega, dice, hablando de Jesús, no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿A quiénes llama hermano Jesús? A nosotros, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no se avergüenza de llamarnos hermanos? Porque compartimos su misma vida. Pero entonces, volvemos a la pregunta: ¿qué significa obedecer al Evangelio? Es muy importante, hermanos, que cada uno de nosotros comprendamos qué significa obedecer al Evangelio. De paso, en este sentido, la ley de Dios y el Evangelio no son lo mismo. Por lo tanto, obedecer a la ley de Dios no es lo mismo que obedecer al Evangelio. Espero que me estén siguiendo. Obedecer al Evangelio, repito, es aceptar de todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, ¿qué cosa? Nuestra muerte en Cristo. Y a cambio aceptar la vida de Cristo. No podemos disfrutar de la vida de Cristo a menos que muramos en Cristo. Así que la persona que ha experimentado la verdadera conversión al cristianismo dirá exactamente como dijo el apóstol Pablo: con Cristo, ¿qué dijo? ¿Y qué más? Y si estamos crucificados, ¿qué significa? Que hemos muerto en Cristo. En otras palabras, cuando nosotros aceptamos a Cristo, le decimos adiós a la antigua vida y aceptamos la nueva vida. En el momento en que hacemos esto, hermanos, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y eso es lo que significa ser bautizados del Espíritu Santo. Pero hay aquí un problema. ¿Cuál es? El pastor que nos bautiza a nosotros no puede leer nuestro corazón. Él puede apenas escuchar las palabras que nosotros decimos, pero no siempre lo que decimos es lo que está en nuestro corazón. Solamente el Espíritu Santo conoce exactamente nuestro corazón, y Él sí sabe lo que nosotros queremos decir o lo que estamos haciendo. Y lo que quiero recalcar con esto es que cuando Jesús, nuestro Salvador, dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, ¿qué más? El que crea y sea bautizado será salvo. Se estaba refiriendo el Señor Jesús, hermanos, no necesariamente solamente al bautismo que hace el pastor. Es decir,
no solamente se estaba refiriendo a la señal exterior, sino también y especialmente al bautismo del Espíritu Santo. A ese bautismo del cual el apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios 12:13, donde nos dice: porque por un espíritu fuimos ¿qué? Todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, siervos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Lamentablemente tenemos que aceptar esta mañana, sin embargo, que no todos los que hemos sido bautizados de manos de un pastor recibimos igualmente el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué dirían ustedes? Porque no todos obedecen todos los frutos preciosos que adornen mi Recuérdense eso. vivir, ya que en ti Pero cuando todo nosotros es hermoso. obedecemos al Evangelio de todo corazón, cuando nosotros aceptamos a Cristo plenamente como a nuestro Salvador personal, entonces el Espíritu Santo hace morada en nosotros. Y entonces venimos a ser criaturas nuevas, cristianos nacidos de nuevo. Y yo quisiera ser bien claro en esto. Y para eso quiero invitarlos a leer un versículo más en Romanos capítulo 6, versículo 17. Vean ustedes exactamente lo que el Evangelio requiere de nosotros si nosotros obedecemos al Evangelio. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo 17? Pero gracias a Dios, que aunque fuisteis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón ¿a quién? A aquel modelo, dice la versión que estoy leyendo, de enseñanza al cual estáis ¿qué? Entregados. ¿Cuál es ese modelo de enseñanza al cual estáis entregados? Si no es el Evangelio, entonces no hay ningún modelo. Y en esto, hermanos, tenemos que comprender que la fe es la obediencia al Evangelio. En otras palabras, tener fe es que nosotros digamos a voz en cuello, si ustedes quieren: acepto mi muerte en Cristo a cambio de su vida. Acepto mi muerte en Cristo a cambio ¿de qué? De su vida. Eso es tener fe. Eso es obedecer el Evangelio. Ahora bien, cuando eso sucede, entonces el Espíritu Santo hace morada en nosotros, y entonces es cuando experimentamos el nuevo nacimiento en Cristo. Entonces es cuando somos realmente una nueva criatura. Entonces es cuando realmente, hermanos, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Y qué pasó con las viejas? Pasaron. Noten bien ustedes, por la obediencia de la fe al Evangelio, comenzamos ahora, ¿qué cosa? O comienza en nosotros una nueva obra. Comienza en nosotros un nuevo camino. Comienza en nosotros una nueva manera de vivir. Yo quiero preguntarles, cuando un niño nace, ¿tiene dos piernitas? Sí, ¿verdad? ¿Puede caminar? No. Cuando comienza a aprender a caminar, se cae. Y muchas veces. Lo que quiero ilustrar con eso es lo siguiente: cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo y comenzamos a caminar en esta nueva vida, al principio, ¿qué pasa? Nos caemos, nos tropezamos, aún teniendo dos piernas. Y no porque querramos,
sino porque estamos aprendiendo a caminar en una nueva vida, en una nueva forma de vivir. Lo que quiero decir con esto entonces es que como cristianos, hermanos, recuérdense, nunca lo olviden, tenemos dos naturalezas. Y por lo tanto podríamos decir perfectamente, tenemos dos vidas. La primera es la naturaleza que nos viene de Adán, a la cual le hemos dicho adiós por medio de la fe. Pero esa naturaleza sigue ahí, pero le hemos dicho adiós. ¿Cómo le llamamos a esa naturaleza? Carnal. Y no carnal en el sentido de lo que lo decimos en México. Y esa naturaleza, esa carne, nunca se convierte, sino que el Señor Jesús ha prometido hacer algo en esa carne. ¿Qué ha prometido hacer el Señor Jesús? El Señor Jesús ha prometido que cuando Él venga por segunda vez, va a erradicar para siempre y para nunca esa carne. Cuando esto corruptible, dice Él, ¿qué cosa? Se convierta en incorruptible. Recuérdense, esa naturaleza sigue estando allí, pero estará muerta solamente por la fe, por la obediencia de la fe. Solamente. Y en realidad solamente está muerta en Cristo nuestro Señor. Repito, por la obediencia de la fe. Y la fe ve con el ojo espiritual. O sea que lo vemos por la fe, pero no lo podemos ver por la vista. Eso es lo que quiero decir. Recuérdense, hermanos, por favor, que tenemos dos naturalezas. ¿Cuáles son? La carne y el espíritu. Y esas dos naturalezas están totalmente en contra la una de la otra. La carne quiere practicar el pecado y el espíritu quiere producir la justicia de Cristo en nosotros. Y en eso consiste justamente la batalla en la cual estuvimos estudiando en Gálatas. Recuérdense, ni la carne ni el espíritu pueden cumplir sus deseos sin el consentimiento de ¿qué? Sin el consentimiento de esto. Ni la carne ni el espíritu pueden, hermanos, repito, cumplir sus deseos sin el consentimiento de nuestra mente. Así que el campo de batalla está en nuestra mente. En otras palabras, hay como una especie como de guerra civil en nuestra mente. ¿Sí? Y quizás vale la pena leer lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulos 5, versículos 16 y 17, hablándole, por supuesto, a los creyentes. El apóstol Pablo les dice: digo pues, vivid según el Espíritu. ¿Y qué más dice su Biblia? Y no satisfagáis, ¿qué cosa? Los deseos malos de la carne. Porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Los dos se oponen entre sí para que no hagáis, ¿qué cosa? Lo que está diciéndonos el apóstol Pablo es que solamente al caminar bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo, hermanos, es que podremos vencer la carne. Solamente. Si usted o yo, algunos de nosotros, procuráramos vencer la carne con nuestro propio esfuerzo, con nuestra propia inteligencia, por lo que, bueno, nuestro propio ser, seguramente lo que vamos a encontrarnos invariablemente es el fracaso.
porque la carne es mucho más fuerte, hermanos, que todas las promesas que hicimos al principio del año. Es mucho más fuerte la carne. Y es mucho más fuerte que todas las fuerzas humanas nuestras. Y en ese sentido entonces es que podremos entonces comprender un poco mejor con respecto a las dos clases de cristianos que la Biblia nos muestra. Hay dos clases de cristianos. Yo espero que al terminar cada uno de nosotros nos situemos. Y si no estábamos situados antes de salir, que nos situemos, que nos enfoquemos. Las dos clases de cristianos, de paso, nacieron de nuevo, ¿sí? Pero unos caminan conforme a la carne y los otros caminan conforme al Espíritu. Ambas clases nacieron de nuevo, repito. Pero aquellos que caminan en la carne, hermanos, son súper malos testigos de Cristo. Son los que traen desgracia a la causa de Dios. Son los que son causa de tropiezo en la iglesia de Cristo. Son malos testigos. ¿Y en qué me baso para decir esto? Hay un ejemplo en la Biblia y ustedes saben cuál es ese ejemplo. Toda una iglesia, la iglesia de Corinto, era una iglesia carnal. Y antes de citarle algunos versículos, quiero hacer un poquito de historia con respecto a cómo surge la iglesia de Corinto. Ustedes recuerdan, es producto de la obra misionera ¿de quién? Del apóstol Pablo. Sí, Pablo fue el evangelista que medió en la conversión de los corintios, o bien dicho, de los miembros de la iglesia de Corinto. Y yo quisiera que, si antes no estaban concentrados, ahora sí se concentren en lo que voy a decir. ¿Saben ustedes? 10 años después de la conversión de los hermanos de Corinto, el apóstol Pablo les escribe la carta de Primera de Corintios. Y es totalmente obvio que para los corintios leer esa carta no era tan agradable. No era muy agradable para ellos leer esa carta. Porque como cristianos, fíjense ustedes, como cristianos nacidos de nuevo, no habían crecido absolutamente nada espiritualmente. Nada. 10 años sin crecer absolutamente nada. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Empecemos por ahí. El apóstol Pablo les dice a los corintios: así que, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Si lo decimos de otra manera, quizás, y el apóstol Pablo nos permite parafrasear, diría: cuando vine a vosotros primeramente y os convertisteis a Cristo, no os pude alimentar con la vianda firme, con el alimento sólido, porque erais bebés en Cristo. Por lo tanto os di a beber leche. Versículo 2 de Primera de Corintios 3. Os di a beber leche y no alimento sólido. Les pregunto, ¿han intentado ustedes alimentar alguna vez a un niño con alimento sólido cuando tiene 3 meses? Es inapropiado hacerlo. Inapropiado. No se puede. Se supone que lo debemos alimentar con leche, porque el bebé no tiene la capacidad de asimilar el alimento sólido. Pero vean ahora ustedes la siguiente frase del versículo 2. ¿Qué les dice el apóstol Pablo? Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no podías, ¿qué cosa? Soportarlo, ni aún podéis ahora. En otras palabras,
sigues sin poder asimilar este alimento sólido, en 10 años no habéis crecido absolutamente nada espiritualmente. De paso, para una reflexión, ¿cuánto ha crecido usted? No me diga, es solamente para reflexionar. Seguís siendo bebés, dijo el apóstol Pablo, y tengo que seguir dándoles leche. Y noten el versículo 3: porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosas? Celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis a lo humano? Mis queridos, aquí es donde necesito su concentración. ¿Cuál era la prueba de que eran carnales? ¿Cuál era la prueba? Que había entre ellos celos, había entre ellos luchas, había entre ellos disputas, había entre ellos contiendas, había entre ellos desacuerdos. Seguían siendo carnales, no habían crecido absolutamente nada. Si ustedes por casualidad conocieran alguna iglesia semejante a esta, no es mera coincidencia. ¿Saben ustedes qué era lo que estaban disputando los corintios? Lo dice en el versículo 4. Cuando uno dice, yo soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolo, ¿no procedéis a lo humano? ¿No procedéis a lo carnal? Y en el versículo 5 dice, ¿qué es Apolo? ¿Y qué es Pablo? Siervos por los cuales habéis creído, y eso según lo ha concedido el Señor a cada uno. Así que, dice el apóstol Pablo, cesad de discutir en cuanto a individuos. Yo soy de fulano, yo de mengano, yo de este, yo de aquel. Hoy día diríamos, dejad de discutir entre ustedes. Yo soy conservador, yo soy liberal. Simplemente digamos, yo soy cristiano y punto. Si habéis obedecido al evangelio, habéis creído, he muerto en Cristo a cambio de su vida. Acepto mi muerte en Cristo a cambio de su vida. Queridos, eso es ser carnal. Todos debemos ser cristianos. La naturaleza carnal es consubstancial con las disputas, con los problemas en la iglesia. La iglesia de Corinto era Dios, que la iglesia de los suburbanos no se haga. ¿Saben? Algunos de ustedes estarán pensando, quizá es que no estaban verdaderamente convertidos los hermanos de Corinto. Quizá es que no habían nacido de nuevo los hermanos de Corinto. ¿Y saben ustedes que sí habían nacido de nuevo? Versículo 16 del capítulo 3 de Corintios dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Y qué más dice? Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿Eran cristianos nacidos de nuevo? Pues sí, claro. Pero estaban caminando como en la carne. Así que eran unos pésimos testigos de Cristo, malos testigos de Cristo. Y si nosotros continuamos leyendo en la epístola o en la carta, encontramos que esta iglesia tenía muchos problemas. Unos llevaban a juicio a otros, había inmoralidad sexual espantosa, y el apóstol Pablo les escribe para reprenderlos, diciéndoles lo que dice 1 Corintios 6, 9 y 10.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y hace una pequeña lista allí. No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué cosa? Heredarán el reino de Dios. ¿Es claro? Muchos problemas que había en la iglesia de Corinto. Y el versículo 11 dice: eso erais algunos. Eso erais algunos. Pero habéis sido lavados. En el original, por supuesto, está declarado claramente y expresado en pasado, en tiempo pasado. Algo así como: habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Habéis sido. Queridos hermanos, sí, en otro tiempo éramos una banda de pecadores, éramos una mara de testigos malos de Cristo. Pero ahora que hemos aceptado a Cristo y que obedecemos al Evangelio, ahora que hemos sido limpiados, ahora que hemos sido lavados, ahora que hemos sido santificados y justificados, dejemos de comportarnos como éramos antes. Comportémonos como cristianos, es decir, andemos en el Espíritu. En otras palabras, permitamos que el Espíritu Santo reviva el primer amor en nosotros hacia Cristo nuestro Señor. Dejemos de vivir conforme a la carne, hermanos, y decidamos de una vez por todas vivir conforme al Espíritu Santo. No hay tiempo que perder. Ya no hay más tiempo, hermanos. ¿Cuántos quisieran decirle al Señor esta mañana: perdóname porque he estado andando en la carne? Reconozco que de pronto he estado andando en la carne. ¿Cuántos de ustedes quisieran decirle al Señor: permíteme esforzarme y ser valiente, no temer ni desmayar, para poder vivir bajo el control de tu Santo Espíritu? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, quisieran de verdad decirle al Señor esta mañana que están listos para dejar de vivir conforme a la carne y quieren vivir conforme al Espíritu? ¿Cuántos quieren unirse conmigo y decirle eso al Señor Jesús? Quisiera ponerse de pie. Aquellos que quieran, de verdad, que les nace en su corazón, porque reconocen esta mañana que el Espíritu Santo les habla y les hace entender, comprender que es necesario ser redimidos. Como para finalizar, va a haber un especial que va a tocar nuestro hermano Vargas. Gracias, pero vamos a orar, Avi. Y pensé que podrías acompañarnos mientras oramos. Hermanos míos, queridos, tengo 9 años de estar acá, predicando a esta iglesia, deseando, anhelando que de verdad dejemos de vivir en la carne. Y le pido a Dios que por favor sea hoy nuestro comienzo. Que todos de verdad decidamos de una vez por todas dejar de vivir conforme a la carne para vivir conforme al Espíritu. Queremos el rostro, vamos a orar. Querido Señor, para acercarnos al trono de tu gracia, como nunca lo hacemos en forma diferente hoy. Tú nos conoces mejor que nadie. Tú conoces lo profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Tú sabes, Señor, cuáles son nuestras peores flaquezas. Tú sabes, Padre, en qué hemos pecado contra ti andando conforme a la carne. Estamos acá para pedirte de todo corazón
tengas piedad y misericordia de nosotros. todos los frutos Que seas propicio a cada uno de nosotros para que en forma individual decidamos de una vez por todas obedecer al Evangelio, aceptar nuestra muerte en Cristo para hacer su vida una experiencia en nosotros. Guárdanos en tus manos. Permítenos que de aquí en adelante nuestra prioridad sea, oh Padre, vivir para ti, vivir contigo, siendo testigos fieles que te honran y te glorifican, que dejan de un lado para siempre las adversidades, los celos, las contiendas, las diferencias, para vivir una vida cristiana que te honre y que te glorifique. Gracias, Padre, por lo que haces con nosotros y lo que haces en nosotros.